Ok, ahora sí. Uy, qué relajo. Bueno, listo. Buenos días, ¿qué tal están? Bienvenidos a Veo Ocultas. Les saluda Racedic Bertrán ya en la compañía de Frederick Goodman. ¿Cómo está, Frederick? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Qué bueno, gracias a Dios. Vamos a aprovechar el tiempo. Lastimosamente esto de la actualización me robó bastante tiempo, pero vamos. Freddy, la semana pasada hablábamos un poco más de esto de la ley noádica, noágica, como no sé, le llevarán algunos. Y bueno, el tema que estamos es la ley natural. En síntesis, lo que hemos venido platicando es cómo se han corrompido principios tanto de nuestro lenguaje, de nuestra fonética, para programarnos mentalmente hacia donde nos quieren llevar. Y de igual manera, estos principios lo hicieron para manipular lo que llamamos leyes, ¿sí? Lo que se ha utilizado como el derecho en las legislaciones de los países, con el propósito, pues cada una se creó para poder establecer un orden social, una convivencia. Pero en el transcurso del diálogo hemos hablado de que se han tocado las verdades universales de la ley, de el derecho que tenemos como seres vivos, como adámicos, como hijos de Dios, cómo se ha trastocado para obnubilar, para, ¿cómo se llama? Cauterizar de nuestra mente la realidad de lo que somos, con el objeto de lo que hemos venido platicando, llevarnos hacia un control absoluto. Entonces, en este punto, te voy a dejar para que nos vayas conversando un poco más a profundidad de esto y ya entremos en materia real del tema, la ley natural. Es la parte Pero 4. sobre lo de la ley noágica. Ajá, ¿qué pasó? Pensé que me estabas preguntando Ah, no, mezclarlo no, con no, lo no, de la ley eso, noágica. eso lo quiero llevar más adelante o si tú quieres comenzar, ¿por qué? Porque lo comenté, porque he visto varia información de que con la implementación de lo que llaman el nuevo orden mundial, esa es la ley que se quiere utilizar. Entonces, pero creo que sería algo para más adelante y primero hacer un recorrido sobre cómo pues todo esto que están haciendo, esta manipulación de las leyes, al final a dónde nos quiere llevar y qué relación, si hay relación alguna con algunos comentarios de la ley de noádica. Así que, bueno, adelante, te dejo el tamal, adelante. Hay a veces dentro de estos círculos de lo que podríamos llamar geopolítica e intereses de desarrollo de lo que algunos llaman agendas de globalismo, etcétera, la idea de que quisieran poner una especie de ley noágica, ¿sí? Estos principios que uno puede leer, no me acuerdo si es en Génesis 10, 11 o 12, mm, eh, sobre, sobre unos principios generales para la humanidad. Lo ha mencionado ya en su momento Ronald Reagan, George Bush, mm, pero luego en otros ámbitos, eh, under ¿cómo se diría en español? Eh, fuera de la mesa, fuera de la versión oficial, un concepto que llaman telema, que es que cada quien haga lo que le dé la gana, una especie de ley del más fuerte, donde básicamente hay dos sistemas, un sistema que está arriba, que es un sistema totalitarista, y luego la ley del pueblo o la ley de la jungla, o sea, como en las películas estas de Walking Dead, ¿sí? No hay ley, no hay sistema de orden, simplemente sobreviven los que tienen más fuerza. Pero encima sí hay un sistema totalitarista y contra él sí no te vayas a meter porque tienen toda la maquinaria contra el pueblo. Entonces,
Eso es lo que se escondería detrás de una fachada de presunta ley noágica o noágide, como sea que la quieran traducir, que es una especie de principios elementales de convivencia entre las personas, ¿no? Entonces, por lo menos en ese sentido, aclarar ese punto, porque o sea, el desarrollo que vamos observando del sistema de legislaciones, estatutos, normativas y reglas a nivel del mundo, eh, independientemente de que pues, los musulmanes tienen su ley sharia, en general siguen una especie de principios, ¿no? Una base, como hemos hablado, está la ley común, que es lo más cerca de la ley natural, y después está el derecho continental, la ley de derecho positivo, como le llaman, en realidad derecho impositivo, que es ya toda una serie de normativas y normativas y normativas que se desbordan ya de la exageración de la cantidad de normativas que se ponen y que en realidad la intención real, tal como dice el propio diccionario de ley, de la ley del derecho positivo, es anular el derecho natural. ¿Sí? Porque el problema es que si se aplica la ley natural, no habría un, una legitimidad de conceptos de lo que es el Estado, conceptos del poder corporativo y por otra parte también un conflicto en lo que concierne al derecho de propiedad, que al final, en último término, digamos que afecta a los que tengan más poder adquisitivo. Y como hemos observado con estos conceptos y esta filosofía que promueve el Fondo Monetario Internacional, la idea es que nadie tenga poder adquisitivo ni propiedad. De modo que se juega con esta idea de que no tienes que cargar con la responsabilidad de una propiedad, pero tienes libertad porque el Estado te va a dar todo. Pero en realidad eso te pone en una situación en la cual estás completamente vulnerable y vas a depender solamente de poder ser literalmente un siervo, y no en el sentido de prestar un servicio, sino de la servidumbre. Y vives en un estado como el de hoy, que es lo que se vive en la mayoría del mundo, que es un sistema de colonato, una forma de mafia, donde si tú aplicas la lógica, la coherencia y lo que es común para todos, eres considerado una persona, eh, ¿cómo se podría decir? Non grata, porque al final primero vas a promover ideas que se van a esparcir y van a eh, poder motivar movimientos que podrían ir en contra de los intereses del Estado, ¿no? Entonces eso no gusta. Por eso se hacen muchos de estos tracking, muchos registros de lo que dices en WhatsApp, lo que le preguntas a ChatGPT, lo que publicas en Facebook, etcétera, etcétera. Sí, incluso tus datos que registras en TikTok que benefician en este caso ya es al otro lado a China. Pero se hace un registro para saber quiénes son enemigos del Estado y por encima de todo, quiénes perjudican la productividad del Estado, porque los adámicos son unidades de producción para el Estado. No es a las palomas, sino unidades de producción, ni a los conejos, ni a las ratas, ni a los lagartos, ni a los perros. Sin embargo, los seres adámicos que están en un escaño superior, a ellos sí se les priva de su derecho natural y se les utiliza como unidad productiva. De modo que para poder legitimar eso, primero hay que anular el derecho natural. Y para poder anular el derecho natural se inventa lo que se denomina derecho positivo, donde está todo este concepto de derecho continental, que en realidad la jerarquía máxima de todo esto es el derecho de almirantazgo, el derecho marítimo, que busca crear una cantidad enorme de normas que se introduzcan hasta la coyuntura de los huesos de las personas, ¿sí? de la gente, ¿sí? Que hasta lo tengas hasta en el tuétano y que tú realmente te creas que eres una ficción jurídica y que realmente que te creas que todas estas normas son ley legítima, que son ley como, o sea, que realmente provienen de los dioses, que es lo que es la ley, de tal modo que tú las respetas y las obedeces pensando que son correctas,
aunque algunas en realidad pues tengan cierto conflicto, simplemente te programas a aceptarlas y a pensar que si no las aceptas eres un rebelde o que estás haciendo algo malo, y que si no participas de la extracción de tu propiedad, sea monetariamente, que casi siempre básicamente es monetariamente, ¿sí? Entonces estás siendo una especie de delincuente o de pecador. Pero eso se produce a través de una programación, y como digo muchas veces, eso lo hacen, por ejemplo, con la marihuana. Vas a observar que cuando tú vas a una farmacia o compras, o sea, cuando existen estos conflictos cuando hablan de drogas, nadie pone su atención en las industrias farmacéuticas que están vendiendo drogas, ¿no? Sino que dicen no drogas ilegales. Entonces, ¿qué determina que una droga sea legal o ilegal? Sino alguien que en su momento lo firme y dice sí o no. Pero entonces, ¿es bueno o es malo? Es malo. Entonces, ¿por qué las venden en las farmacias? Pero si alguien coge una planta, como en este caso el cannabis, y la fuma, o coge y se hace un textil, o se hace un aceite para, no sé, para espasmos musculares o lo que sea, entonces es ilegal. Y aquí es donde te das cuenta de que hay una especie de juego de manipulación, incluso se hacen muchos chistes con respecto a conceptos del uso y el consumo de drogas. Gente, por ejemplo, que utiliza drogas que se hace daño a sí mismo, y entonces es algo malo el que se lo trafique, pero no porque te haga daño a ti mismo. Pero si otra persona, por ejemplo, consume cigarrillo, no lo multan, no lo persiguen, no lo penalizan por vendérselo a otra persona, pese a que es mucho más peligroso, digamos, bueno, en realidad sí es peligroso y es dañino y hay evidencia de que es así, si lo comparas, por ejemplo, con el cannabis, ¿no? Y lo más irónico es que tanto es así que lo evidencian que te ponen en una caja que te dice esto puede causar tal cosa y te ponen una imagen. O sea que a conciencia te lo están poniendo en la cara y a conciencia sabe que esto está causando un mal. A conciencia te lo pone igual que con el abuso del alcohol. Y a conciencia lo están aceptando. Pero ¿por qué no? ¿Por qué existe este conflicto? Porque una cosa, lo que determine que algo sea legal o no legal en este caso es los beneficios corporativos que eso produce. En consecuencia, las normativas que ellos llaman leyes giran en torno a los intereses creados que pueda tener una corporación. De hecho, una corporación se puede demostrar que ha estado vendiendo un producto que daña físicamente a muchas personas y sin embargo la corporación no es eliminada y las personas tienen que rendir cuentas, sino que simplemente se le pone una multa que está dentro de las capacidades de lo que ellos pueden permitirse pagar y después simplemente cambiar el producto, cambiarle de nombre y seguir vendiéndolo con otro nombre o con otro nombre de otra empresa que pertenece a esta misma filial. ¿Sí? O simplemente lo cambian, le cambian algunas cosas y siguen vendiendo otra cosa. De modo que la fuente del problema no ha sido eliminada, simplemente hay una cuestión política y burocrática respecto de esto, pero por ejemplo el creador o el dueño que está detrás de eso, él nunca va a pasar, va a ir a un tribunal, sino que hay un montón de capas detrás de eso. Y sin embargo, si tú tienes, por ejemplo, unas plantas de cannabis que estás utilizando, por ejemplo, para unos aceites esenciales, o cosas así, dependerá del país, puede incluso llegar la policía, ¿sí? Dependiendo del país, ¿sí? Meterse a tu casa, confiscar las cosas, incluso a ti meterte preso y piensas, a ver, vamos a ponerle un poquito de lógica. El derecho parte de la propiedad, y yo lo digo como una persona que no fuma, ¿no? Como el derecho de la propiedad, ¿a quién pertenece esa planta? Al individuo. Entonces, ¿por qué se está metiendo a hablar, o sea, molestar a esta persona? Lo tiene en su casa o en la casa de otro, en su casa, ¿vale? Entonces la casa es su propiedad, la planta es su propiedad, se la robó a alguien la semilla, no la compró, o la produjo de su propio derivado de otra planta. Entonces no hay ningún tipo de conflicto, en realidad no hay ningún tipo de delito, porque la planta la creó él, perdón, la sembró él, la cultiva él, la tiene en su propia casa, que es su propiedad, es su privacidad, porque no está abierto de cara al público. Y lo cuarto, más interesante, lo más conflictivo, diría yo, de todo esto, es que tendría alguien que haberse quejado de que el origen de esto tiene un derecho de propiedad, de copyright. Entonces podrías decir, bueno, un libro que alguien está vendiendo, puedes demostrar que está pirateado, entonces buscas el registro ISBN y resulta que pertenece a fulanito que no ha puesto a esta persona a vender su libro, ni está a través de los canales de venta y él no se está llevando ningún royalty, ningún tipo de comisión por esa venta. Entonces eso es piratería, se podría entender. Pero en el caso de una planta que surge de la naturaleza, ¿quién tiene el derecho de propiedad?
la madre tierra y Dios. Entonces, cuando el Estado, ¿sí? O las leyes le compraron los derechos de propiedad a Dios o a la madre naturaleza para poder exigir una comisión o una licencia o un permiso para que una persona pueda utilizar una planta que procede de la naturaleza. Entonces, estos son los grandes ejemplos, ¿sí? Que demuestra que las leyes, como ellos las llaman, que en realidad son normas, son fraude disfrazado de derecho porque no parten de los principios elementales, derecho de propiedad, ¿cómo se dice? El derecho mismo de un lugar que es tu propiedad, algo que tú no le has robado a nadie, sino que es auténticamente tuyo, y la invasión a la privacidad de un individuo. Entonces se violan otras, que en una jerarquía de leyes hay algunas que tienen mayor prioridad. Entonces se violan las que están por encima para poder justificar unas normativas que en jerarquía están muy por debajo. Entonces se están cometiendo delito. Desde el policía que entra y su jefe al que dio la orden, incluso el propio juez que firmó la orden para que eso se hiciese y los que establecieron esa normativa, todos ellos están cometiendo fraude y delito. Todos ellos son causantes de adulterio dentro de la jerarquía de ley mayor, y todos ellos están violando la ley natural. Todos ellos. No se puede decir, no puede decir un policía, no, es que yo recibí la orden. Pues, entonces, ¿qué? Vamos a irnos a la Alemania nazi, aunque un soldado dijese, no, yo solo obedecía órdenes. A ellos los fusilaban si desobedecían las órdenes del general. Pero el policía hoy día tiene objeción de conciencia, tiene derecho de no, y lo dice el Tribunal Supremo de España, por ejemplo, él tiene derecho de no, o sea, él está obligado a no obedecer órdenes que sabe que son injustas o incorrectas. Entonces son situaciones completamente distintas. No, es que luego me hacen ¿cómo le llaman? Bueno, lo que es un documento, ahí sí no, pues, Audiencia de descargo. no sé cómo le llaman, no, así no se llama aquí. Le hacen un parte, como que le dejan una nota. ¿Y qué importa una nota? Lo importante es que has hecho lo que es correcto. ¿Sí? De decir, no, yo no voy a cumplir esta orden porque eso está mal. Lo que pasa es que ya hay una programación en diferentes niveles y como estaba diciendo, llega un momento en que tú crees que estás haciendo lo correcto. Entonces un policía puede ir por la calle y ve a dos chicos que están fumando, se acerca y ve, no, pero por este olor esto no es cigarrillo, es marihuana, ¿no? Y me encanta hablar del Ahora, tema este de marihuana porque es un tema súper interesante, ¿sí? Que como digo, que yo no consumo nada de eso, pero me gusta utilizarlo como argumento porque es que es el ejemplo claro de cómo se puede manipular a la sociedad sí, y hablar de leyes y normas cuando en realidad está violando el derecho a la gente. Y he visto muchas hay veces un, eso, incluso se lo he escrito al Ministerio del Interior quejándome, ¿sí? Diciéndole sí, cómo puede ser posible que hay unos muchachos que van caminando por la calle y no le está haciendo daño a nadie, no le han robado a nadie, ¿sí? Y ellos consumen algo que es de ellos, o sea, cómo lo consiguieron, pero es de ellos, no solo. Nadie se ha quejado diciendo, estos chicos me robaron tal cosa, mira, estamos buscando vuestra cara. No, simplemente porque huele a marihuana, entonces se acerca el policía con un perro, viene él y le hacen que saquen sus cosas, que se sienten, lo inspeccionan, todo eso que es violación del derecho internacional privado, público, ¿sí? Le violan sus derechos naturales, violan la Constitución, solamente porque alguien por ahí, un par de personas dijeron que no se puede hacer esto y esto según qué cosa. Entonces, lo que alguien se inventó en una jerarquía muy por debajo de todo, viola los derechos que están por encima de todo y el propio policía está cometiendo delito porque él tiene que cumplir con velar por el libre ejercicio de los derechos del ciudadano, no para violar los derechos del ciudadano. Entonces aquí ves que sí, el pero mismo ahí es, policía ahí no es donde, consciente de lo que está haciendo, o ajá. muchos no son conscientes, porque hay una programación. Entonces el muchacho se cree culpable, como si estuviese haciéndole daño a nadie, no está haciendo daño a nadie, Bueno, y pero el es que policía hay se cree que está cosas, haciendo lo correcto, violando el pero derecho de hay otra persona. cosas ahí que, como se llama, que al final tienen su argumento que cualquiera puede pensar que tiene validez y es por eso que solo recuerdo alguna de las visiones teológicas en relación al Génesis, donde la serpiente le dice, serás como dioses. Y hay un tema ahí que no recuerdo exactamente cómo es que lo dice el Génesis en esa porción, pero que se enseña de que la serpiente parcialmente les dijo una verdad. Y es ahí donde yo quería acotar, que es que ese principio lo vemos en temas como este, porque hay una cuestión que uno analiza en leyes como, por ejemplo, de la marihuana u otras, que están, o se nos dice que están sustentadas en el hecho de por ejemplo, la buena administración de los recursos, y la segunda es
el evitar que a través de el mal uso del recurso, la gente pues haga cosas, por ejemplo, como un alcohólico, ¿no? Que donde vienen las contradicciones, como vos bien decís, porque a Claro, lo que nadie te le decía en cae. cuanto tanto del alcohol, pero por encima de todo el cigarrillo. Es que claro, en Latinoamérica no hay No, mucho consumo de cigarrillo, pero sí, sí en claro, Europa. Entonces, si sí, fuese pero, así, en el momento en que te van con un cigarrillo, deberían multarte. Esa sería la lógica. correcto. Igual con una, es que a eso voy, a eso voy, a eso voy, ahí es donde voy, que es donde vienen las contradicciones. Porque si solo por verme a mí, o andar un poquito de marihuana, me van a meter preso, porque supuestamente el tema de la marihuana es que hace daño, de que al final la gente, pues, con un alto consumo de ella, se puede categorizar igual que un alcohólico, ¿verdad? Que no anda en sus cabales, que pueda hacer daño, etcétera, etcétera. Pues igual pasa, entonces tendrían que meter preso a una persona que ande con una cerveza en la mano. Claro. O sea, ahí es Claro, donde viene porque ¿cómo determinas qué cantidad? Es decir, si estás conduciendo, como es comercio, pues entonces sí, porque se entiende que todas las carreteras están bajo la ley de comercio. Entonces, si tú estás conduciendo tu vehículo, el vehículo está registrado dentro de comercio, tú tienes un carnet registrado en comercio, entonces el policía puede operar. ¿Por qué? Porque te ponen un aparatito y determina qué nivel de alcohol tienes. Pero si vas por la calle, como no estás en comercio, porque estás en la vía pública, entonces da igual qué nivel de alcohol tienes, pero ¿por qué no se acerca un policía y te dice, te tengo que hacer un test para saber cuánto alcohol tienes? Y si te pasas sí, de tal entonces, cosa, como puede ahí es ser donde vienen las peligroso, entonces contradicciones. te multo, te meto preso. Pero ¿cómo determinas, por ejemplo, esto en cuanto a alguien que está consumiendo cigarrillo? Tú no puedes saber que ya tienes recubierto de alquitrán los pulmones. Tendría que Exacto, hacerse un entonces escáner. Pero la son las cuestión es, ¿por incongruencias. qué me meto yo en la vida de una persona que se quiere intoxicar los pulmones? Pues es el problema de él. Si le hace daño a otro, no le hace daño a otro. Para eso están esas normas de si entras a lugares públicos, no fumes, pues ese tiene sentido. Si quieres fumar en la calle, pues es un espacio abierto. Pero ¿por qué no se aplica eso a una planta que viene de la naturaleza, que no ha pasado por todos estos procesos químicos, no tiene estas cantidades de químicos y que se sabe que produce cáncer? Sí, que produce otros problemas de la garganta. Mejor dicho, son las cosas más tóxicas que existen en el mundo del cigarrillo. Y sin embargo, para justificarse, te ponen una cajita que es peligrosa, pero que puede ser que hipócrita. Si en realidad es malo, ¿por qué me lo estás poniendo en una cajita diciéndome yo tengo que ser responsable y consciente de lo que hago? Pero ¿por qué para otra persona que ha cogido una planta directamente de la naturaleza, que no ha pasado por unos laboratorios ni le han puesto unos químicos y que no se ha demostrado hasta el día de hoy que sea dañino para la salud? Entonces, ¿cómo es posible que hagan que sea adictivo? Pues entonces pues, también, mucha gente se adicta al azúcar, adicta al café, adicta a la automedicación, son adictos a un montón de cosas y no por eso los están multando y los meten presos. Ahí no sé, por eso digo que es un tema interesantísimo, ¿sí? Para demostrar la hipocresía y el grado de cómo el sistema legal en realidad es un completo fraude basado en los intereses corporativos en realidad y los intereses de dominar a la gente. Porque hasta hace unos 60 años no existía estos conceptos de la prohibición del consumo de estas plantas. De hecho, si lees en la historia antigua, era muy común que había gente ya masticando, en muchos países de Medio Oriente, masticando ciertas hierbas que eran derivados del cannabis y de me parece que era la amapola, no me acuerdo ahora, a lo mejor me lo invento si soy específico, pero era común, era parte de su cultura y de su costumbre. De Quiero hecho, analizar algo sobre de hecho, eso, la palabra, de hecho, definitivamente. la palabra asesino, sí, la palabra Ujú. asesino viene del hashishim, del hachís. Y eran Ya, tipos sí. que utilizaban ciertos, lo que hoy llaman estupefacientes, que eran de la naturaleza, y se colocaban, como se dice en España, se subía, como se dice en inglés, get high, con la droga, para poder ir y cometer asesinatos. Se llevaba un puñal largo, y de ahí también viene el concepto del sicario. El sicario, que era un puñal largo, como se dice en hebreo. Por ejemplo, hacían mucho los celotes para apuñalar a los soldados romanos con puñales largos, porque el puñal llegaba hasta los órganos vitales, y eso fue una de las razones por las cuales se desataron las primeras guerras judío-romanas, ¿sí? En los tiempos de Barcova y todo esto, precisamente porque el emperador romano estaba cansado de tantos ataques terroristas por parte de los celotes contra los soldados romanos, porque había muchísimas bajas. Entonces, es un concepto interesante de la historia y de cómo no había prohibición para este tipo de cosas, pero cuando los ingleses tratan de desestabilizar China introduciendo opio, los chinos son los primeros que empiezan a frenar esto porque ellos no lo vieron venir, no vieron venir que los ingleses estaban utilizándolo como un recurso de debilitamiento
psicológico contra los chinos en el sentido del comercio, y progresivamente pues empiezan estas tendencias. Entonces lo utilizan como recurso para poder invadir tu privacidad, porque si no fuese así, tu cuerpo no lo pueden tocar, lo que tú lleves contigo no te lo pueden preguntar, ni mucho menos te pueden hacer preguntas sobre tu cuestiones de salud. Todo eso es privado. Entonces, ¿cómo puedes hacer eso? Y si nos vamos incluso más recientemente, desde el presunto, bueno, del atentado a las Torres Gemelas, ¿qué se implementó? Que entonces ahora acceden, registran todo lo que tú escribes en Google y así progresivamente ya después, a medida que pasan el tiempo, lo siguen aplicando otras cosas, todo lo que tú escribes en WhatsApp, todo lo que publicas en Instagram y en Facebook, todo, entonces, y ahora lo hacen también con ChatGPT, la NSA, registra todo lo que tú vas diciendo, incluso cuando tú le pides a ChatGPT que se meta en tu base de datos para poder registrar algo que necesita que tú le hagas un trabajo, automáticamente ya crea el enlace porque estás abriendo tu propio sistema para que él haga de troyano, ¿no? Entonces, todo esto hace que, o sea, que haya una invasión a la privacidad, diciendo incluso, no, una persona podría ser terrorista. ¿Cómo que podría ser? Yo también, yo podría ser superhéroe. O sea, por poder ser, cualquier cosa podría ser. Entonces, esa especulación, que es considerado fraude, que también se llama presunción, estás dando por sentado, como la película Minority Report, damos por sentado que como alguien visualizó que tú vas a matar a alguien dentro de 2 minutos, te vamos a poner bajo arresto y te vamos a condenar. ¿Cómo me vas a condenar por algo que no he hecho? ¿Sí? Entonces, esos son los de los fraudes del sistema de ley. Te condenamos porque no llevabas puesto el cinturón de seguridad, te multamos. Pero, ¿cometí algún tipo de daño a alguien? No. ¿Me choqué? No. O sea, ni siquiera he chocado mi propio vehículo, no he chocado a alguien, no he salido volando yo del carro, me he reventado la cabeza, me he partido las piernas. O sea, básicamente el primer perjudicado soy yo. Pero me multan a mí porque yo me perjudico a mí mismo en algo que ni siquiera jamás ha ocurrido. No me he chocado, no he salido volando por los aires. Entonces, ¿por qué me molestas por no llevar un cinturón de seguridad? Bien, ahí te das cuenta otra vez de cómo tratan a las personas como si fuesen un objeto de comercio. Si yo no quiero llevar un cinturón, no lo llevo. Pero si tú me dices que lo tengo que llevar porque si no me multas, estás tratándome a mí como una unidad productiva y me multas por algo que jamás ha ocurrido. Es decir, ¿cómo me vas a mí a condenar sobre algo que no ha pasado? ¿Sí? Se pudo haber chocado y también me pude no haber chocado. ¿Cuántas personas hay que en toda su vida jamás han tenido un accidente de carro? Entonces, ¿cómo vas a presuponer algo que puede que jamás ocurra? Entonces, suponiendo también, yo podría decir que, yo qué sé, que el juez es esto o que el policía es aquello, y porque podría ser, o sea, que por las posibilidades yo podría crear una cantidad de elucubraciones de variables de posibilidad y él podría hacer cualquier cosa. Entonces, con ese cuento de que podría ser terrorista porque hizo un chiste o porque puso un meme o porque fue sarcástico diciendo algo sobre Bin Laden, entonces ya como los chistes que decía, no, ya no, a partir de ahí ya no podías decir bomba en un avión. Entonces te das cuenta de que se utilizan ya esos recursos, entonces a partir de ahí ya te pueden registrar teléfono, tu propiedad, tu no sé qué, tu maleta, tus bases de datos, tus cuentas de correo electrónico, ya se pueden meter ahí. Si no se inventasen esas excusas, estarían todavía subyugados al derecho natural de un individuo. Y ahí tienen los ejemplos. El asunto del terrorismo, en realidad, una de las principales razones ha sido poder violar el derecho de las personas. Y la marihuana es lo mismo. Son dos excusas. O sea, no quiere decir que sean las únicas, pero por lo menos en el caso del terrorismo, que es mucho más amplio, una de las principales y las más grandes, para que la gente lo sepa, es poder tener excusas, ¿sí? Aunque no están justificadas, excusas de poderse meter a poder invadir tu privacidad con la excusa de que podría ocurrir algo, tanto que podría ocurrir que imagínate lo que ocurrió en Atocha, el 11M, lo que ocurrió en Madrid, el 7J, a ver, el 7J, el de las Torres Gemelas, son casos aislados donde murieron lamentablemente X cantidad de personas, pero si lo miras en magnitud, eso no supone ni el 99,99% de la población, ni el 99,9% de toda la historia de la humanidad. Por tanto, son casos que podría decir que son completamente aislados, ¿sí? Que no puedes decir que esa es la regla general por la cual ahora entonces tú puedes invadir a todas las personas su privacidad. Pero gracias a eso se meten en otros países y tratan bueno, no sé cómo es hoy en ese ámbito, pero durante por lo menos 25 años se trató a los musulmanes como si fuesen terroristas. Entonces podías tratarlos como te diese la gana. Lamentablemente muchas de estas cosas siguen pasando en otras partes, ¿no? Y ese es, por ejemplo, otro de estos ejemplos, ¿no?
Ya me presta la guitarra. Sí. Ok. Bueno, igual ya tenemos poco tiempo para continuar. El detalle es que eso es una línea bastante delgada y entiendo lo que comentas, es cierto, yo mismo acabo de hacer el comentario de la manipulación y la incongruencia de estas cosas. Sin embargo, también tienen su pensamiento lógico en el sentido de prevenir ciertas cosas, ¿no? Eh, y, y también por la necedad y la terquedad de decir, bueno, el cinturón te puede proteger en cierta manera en un accidente y ya se ha evidenciado. Entonces, si no lo quieres usar, voy a aplicar una ley para que a la fuerza lo uses. Y es que te voy a penalizar. Entonces, creo que al final el detalle está en que en el fondo lo que tuercen es la arbitrario, o sea, el sustento es lo arbitrario de la aplicación o lo arbitrario que hay detrás de la creación de la ley, que es toda una estructura de manipulaciones donde hay una combinación de situaciones que son buenas, reales, para una convivencia sana, para ¿cómo se llama? Para cuidarnos, pero que en realidad la esencia no es eso. La esencia es combinar eso con arbitrariedad y con crear en nuestra mente una programación de esclavitud, de opresión. Entonces, porque, repito, o sea, hay ciertas cosas de las leyes como tal que existen que sí tienen una razón y un sentido de ser lógico o preventivo, llamémosle, pero que ven, Claro, pero perdón, o sea, las leyes no pueden ser preventivas, sino aplicables con base en la violación del derecho de otro. bueno, O entonces sea, o sea, ahí es donde quiero o entrar. sea, crear una norma con base en algo que no ha ocurrido es fraude. Tú tienes que Sí, establecer es una penalidad para sobre cuando algo se que cometa se, el antes delito. de, permíteme, por favor. Antes de hacerte la pregunta que quiero para cerrar el programa de hoy, quiero nada más acotar esto. Entiendo lo que dices. En realidad, hay algo de lógica en que existan cuestiones preventivas, como por ejemplo, el hecho de decir de que, vaya, alguien no cometió un asesinato, pero se le encontró que iba a hacerlo. No lo hizo, pero se le encontró que iba a hacerlo. ¿Sí? Están todas las pruebas de que iba a hacerlo. Entonces, imagínate, si la ley se aplica solo porque sí hizo el asesinato, oye, está salvando una vida con la prevención, pues. Entonces, ahí es donde voy, ahí es donde voy en el hecho de decirte que hay cosas que están sustentadas en esa lógica, pero que en la Claro, realidad, pero pero ya desde el tiempo de la ley romana ya existía el entendimiento sobre estos principios, que es la clara intención donde se ven todas las evidencias de cometer un daño a otra persona. O sea, todas las evidencias apuntan, son por inequívocas eso, de que eso exacto, iba a ocurrir. Pero, por ejemplo, como digo, el llevar o no llevar un cinturón de seguridad es completamente irrelevante. A fin de cuentas, tiene que ver contigo. por No es eso. que, o sea, Entonces, la ley se basa, o sea, el derecho se basa en es que yo no estoy proteger tu integridad defendiendo, o y el sea, daño que no le causes a otro. sí, Pero si tú te quieres dañar a ti mismo, pues es problema es decir, tuyo. ese es tu problema. Correcto. Ok. Yo lo que estoy diciendo, no, yo no estoy defendiendo, yo estoy nada más tratando de plantear que dentro de toda la estratagema de la creación de las leyes, hay ciertas cosas que para la mente le pueden hacer sentido desde el punto de vista de prevención y de cuidado los unos a los otros, y que puedan ser buenas, sí, puedan ser buenas, porque por lo menos en mi caso no voy a negar que no le veo algo de bueno a una aplicación por no uso de cinturón. eh, si por burro alguien me quiere cuidar externamente, el detalle es que yo lo que voy es que el detalle está en que se usan, se combinan verdades a medias, ¿sí? Con engaños completos, eh, y es una ficción, por eso es una ficción toda esta ley, porque al final el propósito no es cuidarnos, ¿sí? Es donde quería llegar. Se combinan verdades a medias con mentiras para esconder la manipulación real. Entonces, son espejismos. Y ahí es donde yo quería consultarte.
sobre las... Sí, bueno, la pregunta va así. Dentro de las leyes que estableció Jehová para el pueblo de Israel, son leyes, están basadas en la ley natural, basadas en la ley de la esencia de lo que somos. Pregunto, ahora, hago la pregunta. Dentro de esa estructura de leyes que se establecieron para aquel pueblo y que hoy entendemos que muchas son cuestiones que tienen que ver con la mente y con la lógica de lo que somos, no había ninguna que tuviese un componente de prevención. Y repito, no estoy tratando de defender nada, solo estoy tratando me surgió ahora la pregunta. ¿Recuerdas Sí, tú alguna sí, que en tenga parte, porque propósito había, creo preventivo? que había hay por lo menos tres capas de sistematología legal, donde estaba la jerarquía principal, que son los 10 mandamientos, y luego había otras dos que son normas generales para el pueblo, que son como 613, ¿sí? Aunque si las desglosan bien, pues casi que tienes 1000 normas. Y están las partes que tienen que ver con los levitas, el cumplimiento, o sea, las liturgias y los asuntos de los levitas, los asuntos del pueblo y lo que es la ley estricta en general, que son aplicables para el pueblo de Israel. Algunas de ellas siguen siendo funcionales hoy día y hay otras que o ya las integraste como parte de tu estilo de vida y otras que sencillamente pues como que quedan un poco Sí, claro, pero en este relegadas caso, por aquellas otras leyes que cosas. provocaban una penalización directa, es decir, un castigo en la antigüedad, un apedreamiento, una expulsión del pueblo, Sí, sí, claro, había muchas cosas, pero como digo, que estaban en la pertenecen al categoría de contexto. preventivas. ¿Qué son cosas preventivas cuando se trata de la Torá? De que dentro del contexto de lo que era la Torá, se seguía un procedimiento para una misión que se supone que querían con el pueblo de Israel, que era que fuese una nación santa, un pueblo escogido, ¿sí? Un real sacerdocio que dice a conocer las virtudes de Yahweh. Bien, entonces ese era el objetivo que ellos tenían. Pues no lo cumplieron, pero como el objetivo era eso, la alianza que se establece entre Yahweh y este pueblo se, se basaba en el cumplimiento de este sistema. Entonces, como es una cuestión de ellos, si alguien, por ejemplo, de fuera quisiese aplicarlo, dice, bueno, puedes aplicar algunas cosas que tienen lógica para tu propia vida, pero es que la alianza tenía que ver con ellos. Luego está como una mejora, ¿sí? Donde se integra a los goim, ¿sí? A los gentiles que quieran hacer lo que no hizo el pueblo de Israel. Es decir, ellos no lo quisieron hacer, lo quieres hacer tú, pues hazlo tú. Bien, de hecho con Mahoma también lo intentaron, es decir, si tú quieres hacerlo, lo que ellos no han hecho, porque también lo que vio se vio más adelante es que el cristianismo también se desmadró y empezaron a coger pasajes y cambiarle el sentido y malas traducciones, entonces lo intentaron también hacer con Mahoma. Y bueno, eso también se ha visto en muchas remodelaciones de sistemas de diferentes religiones, es tratar de hacerlo mejor que los anteriores, ¿no? Entonces, tienes algunas normas y luego hay unos principios que son muy profundos de los 10 mandamientos, pero el contexto es que lo que tú puedas hacer no tanto es ya solamente un delito hacia otra persona, había unas normas sobre eso, ¿no? Sino hay cosas que puedes estar haciendo tú que en un sentido cuántico, energético, pueden estar afectando a todo el pueblo. Bien, entonces ahí es donde la cosa cambia. Por eso una de las principales razones es, les tenemos que dar una tierra para que tengan el sentido de pertenencia y un derecho de propiedad. Y lo que tienen que hacer es, tienen que arrasar a la mayoría de gente que hay ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque toda esa gente que está ahí va a ser un conflicto y un problema con esto, aparte de que esa gente era la peor gente que había existido en el planeta junto con los hititas, ¿no? Satanistas, violadores, mataban a sus propios hijos, sanguinarios, es decir, se comían humanos vivos. Era lo peor de lo peor que podía existir en el mundo, estaba entre los pueblos de Canaán y los amorreos, ¿no? Entonces es limpia la tierra, todo eso está lleno de maldición, de demonios, los Rephaim tenían poblada toda esa región. Entonces es limpia la tierra y cumplan con esas normativas. Y entonces sí, en este caso sí, pero es que quien está estableciendo la ley lo está haciendo en un sentido de comprensión holística de todas las diferentes capas. Sí, es como un sentido, eh, ¿cómo se podría decir? Ontológico del conocimiento, del saber y de la comprensión. Y con base en eso se establecen unas leyes muy específicas. Pero es que las leyes que establecen los hombres, especialmente lo que se ha ido estableciendo
progresivamente, no tienen nada que ver con eso. O sea, no están basadas en el derecho del individuo, ni están basadas en, bueno, no están basadas en el derecho del individuo, es tan simple como eso, sino que abogan por la esclavitud. ¿Sí? Es la explotación de los individuos, comunidades productivas, y la eliminación de su derecho natural. O sea, entonces quitarles tierra, quitarles su propiedad, quitarles el derecho sobre su propio cuerpo, sobre sus propias pertenencias, sobre su propia familia. Y así es como entonces estás creando una sociedad de esclavos legalmente. Entonces estás legalizando la esclavitud, aunque después por otro lado dices, no, es que no está permitida la esclavitud. Entonces es el concepto hipócrita, ¿no? No lo dicen directamente, pero a través de todo lo que están haciendo, sí están generando un sistema de esclavitud y de violación del derecho y de explotación del Claro, individuo. Si miras no me acuerdo cuál es la parte de la Constitución española, dice, todo ciudadano está, ¿cómo se dice? O debe trabajar o está obligado a trabajar. Entonces, como no, si yo no trabajo, no como. ¿Cómo me vas a decir a mí que yo debo hacerlo? ¿Por qué? Porque es que si tú no trabajas, no hay producción para el Estado, porque te están extrayendo de tu parte. Entonces, no es una opción que tú no trabajes. ¿Bien? Entonces, uno de los ejemplos, ¿no? ok, ya, perdón, ya para cierre del programa de hoy. Y es que al final ahí está la esencia, aunque nosotros podamos ver que hay cosas que son preventivas, pues llamarlo así, porque lo estamos pensando en función de la acción y es ahí donde también tiene bastante sentido el que nosotros creamos que el tema de la ley es un tema de acciones. Es decir, que porque haces algo, entonces estás bien o estás mal. Por eso me gusta aquel verso, una vez que leí en redes sociales que decía, el universo no registra lo que haces, sino que registra tus intenciones. O sea, es decir, la impronta energética que generas, en pocas palabras, ¿no? Tu pensamiento, tu sentimiento, eso es lo que al final queda reflejado y es lo que ves en varios de los principios de la ley. Por ejemplo, la idolatría o el codiciar a la mujer de tu prójimo. Es decir, no te está, por llamarlo así, vaya, hablando en términos muy comunes, no te va a castigar por, ¿cómo se llama? O mejor dicho, te va a castigar por codiciar o por el tema de si se te encuentra un Dios ahí. Porque lo que tú decías, la ley natural, o en este caso, bueno, la ley divina, o la ley que se le da al pueblo de Israel, se le dio, estaba basada en un tema de lo que tú decías, de la impronta, bueno, tú no decías esto, pero, o sea, a lo que quiero llegar es de esa impronta energética que puedas dejar e irradiar a los demás, porque es una contaminación hacia los demás. Entonces, si estás buscando una santidad en un colectivo, obviamente tenés que crear un espacio donde no exista influencias que pueda contaminar a los demás. Entonces, Claro. y eso son cosas complicadas de comprender porque no tienen que ver con lo que haces como tal, sino como tú dices, el daño que vas a generar. Y el problema es que como nosotros no nos conocemos energéticamente, una vez viendo una información que decía, si nosotros nos diéramos cuenta cada vez que codiciamos a una mujer, ¿sí? La vibración energética en la cual decrecemos, ¿sí? Y a lo listo que pueden estar rémoras o seres vampíricos listos para consumirnos, nos asustaríamos. Entonces, son este tipo de inconsciencias que tenemos de que al final nuestros pensamientos que estamos generando son baterías que estamos generando energía, ¿sí? Somos Sí, pero radio. exactamente el mandamiento dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Exacto, Porque no, también tiene implícito no el hecho dice, de perdón, que tú empiezas a... no te está diciendo la ley, no te acostarás, que también hay una penalización, porque obviamente ya todavía el impacto energético es peor aún, ¿verdad? Pero Claro, vamos, pero esa ya es una normativa social, no es no, un no, no, mandamiento pero, dentro no, no, o sea, dentro de la jerarquía, uno sí, pero de los que dice, por ejemplo, permíteme, me refiero a que el impacto energético es peor aún a que digo, porque si ya nos vamos al tema de la situación sexual, las energías que se comparten y lo que queda en la impronta de tu cerebro, la impronta del ADN del otro, etcétera,
hoy las demostraciones que tenemos científicas de qué sucede cuando una persona se acuesta con varias o con una, la transferencia de energía, incluso la modificación del ADN. O sea, a lo que quiero llegar es que la ley te está diciendo, o sea, que lo que podemos llamar de la ley de Jehová, que son preventivas, realmente preventiva en el hecho tal vez de lo social o de lo físico, pero realmente no es preventiva, porque hay una acción que ya estás cometiendo que te está poniendo en peligro o está dañando ya de manera directa a los tuyos, por ejemplo, en tu hogar, en tu casa. O sea, no comprendemos el impacto. Claro, no sé si la palabra tanto sería preventiva, ¿sí? Sino Es más que no es bien preventiva al final, porque no lo es. consecuente, ¿sí? Es como una norma Exactamente. consecuente, Es diría que yo. nosotros lo vemos, yo digo preventivo porque nosotros lo vemos desde el punto de vista, si lo comparás, por ejemplo, con el cinturón de seguridad. Es decir, si yo no me pongo el Claro, cinturón de claro, seguridad, si no sería preventivo porque podría ocurrir. En el caso de las normativas de la Torá, no es que ocurre, pudiese es que ocurrir, ocurre. sino que eso consecuencialismo, es causa y Exactamente, efecto. exactamente, es correcto, ahí es donde voy. Y por eso quería llegar a este De hecho, punto. cuando es preventivo te lo dice. No hágase tal y tal cosa, no sea que vuestro corazón se incline hacia sus dioses y Es forniquéis con correcto, ellos. Entonces ahí sí te lo explica y te dice, cuando es preventivo, ahí sí te dice, es preventivo porque podría ocurrir que a lo mejor van y se casan con ellas y siguen a sus dioses. O sea, en el sentido estricto, había algunos de esos pueblos que estaban ahí con los cuales en realidad no llegaba a ser la energía que ellos traían y sus pactos con demonios y demás no era, ellos no habían participado de eso. Entonces decían, si quieren casarse con sus hijas, o sea, con las mujeres que hay ahí, pues háganlo. En ese sentido, con ellos no hay un problema. Hay otros que sí, pero con ellos no. Pero con otros, es decir, no todo el mundo es igual y no todos los casos se pueden juzgar de la misma manera. Pero sí en algunos casos decía, no es tanto el problema que puedan casarse con ellas porque sean malas personas o porque estén satanizados o lo que sea, sino que a lo mejor empiezan a coger ciertos hábitos, va pasando el tiempo y pasa a la siguiente generación. 10 años después se les olvidan estas costumbres porque adoptan las de ellos. Entonces, previniendo esto por el bien de ustedes, mejor no lo hagan. Entonces, había casos muy distintos porque si uno se va al hecho de que, por ejemplo, cualquiera que no fuese de entre ellos fuese un problema, la primera mujer la primera mujer con que Abraham tuvo un hijo era egipcia. José tuvo una esposa egipcia, entonces ellos también, Moisés tuvo una esposa etíope como segunda esposa, entonces hay casos en los que tiene otra mujer, pero son cosas que evalúa, ¿sí? Evalúa a la persona, el contexto y demás, y dice que el problema no es ese, el problema fuese, como en el caso de Salomón, mira cuántas esposas tenía, si eso fuese un problema, o sea, ¿cuál es en realidad lo que hay en el interior? Que al final, cuando ya envejece, ya no tiene la misma fortaleza, la misma serenidad mental, ahora se deja llevar por las opiniones de mujeres más jóvenes que él había elegido como esposas. Pero si él hubiese estado más joven, cualquier tendencia, cualquier influencia, cualquier chisme, él se pone en su lugar. Pero el asunto es que como ya envejecía, se sentía más débil, más vulnerable, entonces cambia su forma de ser. Entonces, de ahí que también incluso la ley, ya te decía antes, que no elijan a muchas esposas cuando sean reyes, y se saltaron esa norma, se la saltaron, no la aplicaron. De hecho, había una desestabilización, porque si ellos cogían a todas las mujeres más bonitas como esposas y concubinas, el resto de gente con quien se queda. Entonces se genera eso, un desequilibrio. Pero bueno, nadie comenta nada sobre eso, pero es una cuestión también de lógica. Imagínate si en un pueblo hay Así es. 100 personas, 50 son mujeres, 50 son hombres, pero las 50 se las lleva el rey para que sean sus concubinas que hacen los otros hombres. Claro, Que nos casamos con claro. los hombres, Entonces, no tiene sentido. exactamente. Bueno, vamos a cerrar el programa de hoy y ese era a donde quería llevar todas estas cuestiones. Eh, no era defender lo uno o lo otro, simplemente es poder plasmar las incongruencias que hay, y aunque hay cosas que nos parecen que realmente nos están cuidado, no, no es cierto. O sea, cómo se ha tergiversado la esencia principal de las leyes divinas y que para todavía algunos no entendemos, pero ya hemos platicado de ello. Que al final no es cuestión de acción, no es de obra, es lo que se genera energéticamente y qué consecuencia va a traer. Somos espirituales, por tanto, nuestras cuestiones no tienen que ver con lo que hacemos, sino con lo que creamos energético, lo que creamos, no de creer,
sino de creación. Lo que creamos energéticamente es lo que al final trae esa consecuencia en el mundo espiritual de siembra y cosecha o karma. Y este es por eso Jesús lo decía. Os fue dicho que no sé, la mujer de tu hermano, más yo digo que solo compensar ya has pecado. Entonces, ¿por qué? Porque al final Jesús está advirtiendo realmente de que... En parte no se refiere tanto a pensar o no, sino que era una sociedad donde todos ellos, desde que eran niños, ya les habían, ¿cómo se dice?, apalabrado una pareja. O sea, no es como ahora que dice, bueno, a ver si conozco a alguien. No, no, no. En la cultura hebrea, ya desde que eras niño empezaban los padres a buscarte pareja. Como quien dice, cuando ya tengas 17, 16 por ahí, ya vamos viendo cómo los unimos para que se casen. O sea, no esperaban a ver si tú cuando seas grande te casas. No, esas son cosas, y de hecho todavía en la cultura israelí sigue existiendo. Ellos ya van pensando, ¿sí?, una vez han terminado el ejército, con quién quieren casarse y formar una familia. ¿Sí? Allá es, uno de los elementos esenciales es el matrimonio y los hijos y cómo se van a estructurar como familia. ¿Bien? No dejan a ver si con quién te casas. Entonces, de hecho, si conocías a una persona, ponle con 25 años en esa época, ¿no?, la época bíblica, que estuviese soltero o soltera, dirías, esto no tiene sentido. ¿Tú por qué estás soltero? ¿No, acaso tus padres no te buscaron ya, no se preocuparon para que tú tuvieses que buscar a alguien? No, ellos ya se preocupaban, de hecho, mirar buenas familias que tuviesen buen nombre, personas educadas, incluso si hay alguna especie de parentela para mantener siempre la línea de la familia y la cuestión consanguínea. No directamente hermanos, ¿no?, pero sí por lo menos una prima lejana, alguien, o sea, que tenga cierta conexión. Entonces ya con 14 años muchos de ellos ya sabían quién iba a ser la persona con la que se iban a casar. Así como vemos el caso Claro, aunque hasta que no tuviesen cierta edad no hacían, o sea, todo eso era un proceso de betrotal, o sea, es una cosa, ¿cómo se llama? Es una cuestión apalabrada, las familias han dicho, se van a casar, y ellos podían ser novios, porque la verdadera palabra novio viene de ahí, ¿sí? Y iban juntos para aquí, para allá, eran niños, que ya se conocían, el niño y la niña sabían que se iban a casar, no andaban fornicando, sino que simplemente salían y ya decían, sí, el chico con el que me voy a casar cuando tengamos ya la edad suficiente para que se celebre la boda, y nuestros padres nos ayuden para organizarnos y hacer nuestra propia tienda aparte, no necesariamente muy desconectada de los padres de uno y del otro. Entonces es una cuestión cultural. Por eso cuando la gente dice, no, Jesús no podía haberse casado, pues, es que eso no tiene ningún sentido dentro de esa cultura. Lo lógico es que toda persona tenía su pareja ya preparada por sus padres desde que eran niños. Entonces, claro, que dice Jesús, cualquiera que vea a una mujer para codiciarla se lo está diciendo a un montón de adultos donde todos ya están casados. No está el otro que dice, no, es que elegí el celibato. Pues entonces vete, porque hasta los sacerdotes, vete a vivir tu celibato en otro lugar, sí, específico, porque los sacerdotes estaban casados, tenían hijos, toda persona de cualquier ámbito, salvo que hubiese hecho un voto de castidad por una cuestión muy específica, que no era algo común, porque los votos se hacían para otras cosas, porque ¿por qué ibas a querer hacer voto de castidad? Quemarte tú por dentro, solo, ¿con qué sentido? ¿Sí? No te ayuda en realidad mucho eso en tu camino espiritual, un tiempo demasiado prolongado, a lo mejor un tiempo cortito por una razón específica, me quiero ir a la montaña, X tiempo, sí, unos meses, pero que sea tu estilo de vida no tiene sentido, porque tú tienes un cuerpo orgánico que funciona de una forma específica. ¿Por qué quieres ir en contra de la naturaleza, no? Así es, bien. Exacto, es que ese es el tema, ir en contra de la naturaleza, y no comprendemos todavía. Entonces nos han metido un montón de tonteras, ¿verdad? Que por eso no comprendemos que al final la verdadera ley es ir en contra de la naturaleza, y es lo que vamos a platicar ya el siguiente tema, en sí, la ley natural, y qué es ir en contra de la naturaleza para saber por qué es la ley que tenemos que apegarnos. Nos vamos, gracias por acompañarnos, Freddy, feliz mañana, esto fue Ve Ocultas, bendiciones. Y a todos, muchísimas gracias por su compañía. Ve Ocultas. Ve Ocultas.